Vamos a salir a Uchurajay ya en unos minutos, como todos los años, en una peregrinación que hacemos hasta el lugar, el Santuario por la Paz y la Reconciliación, que fue el lugar donde fueron encontrados los cuerpos de nuestros colegas. Uchurajay fue la mayor masacre colectiva contra periodistas en el mundo y hasta hoy han pasado 41 años y no tenemos justicia en el caso Uchurajay, ¿no? El caso está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace más de una década y debo decirte con indignación además que la última información que tuvimos del Estado peruano frente a este caso fue que a través de la Procuraduría había solicitado el archivamiento del caso aduciendo que los familiares no tenían interés en el mismo. Hoy se conmemoran 41 años de la masacre de 8 periodistas en Uchurajay y estamos para recordar esto conectados con Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas. Zuliana, muy buenos días. Nos reencontramos. Muy buenos días, Nicolás. Estamos conectándonos justamente ahora desde Tambo. Vamos a salir a Uchurajay ya en unos minutos, como todos los años, en una peregrinación que hacemos hasta el lugar, el Santuario por la Paz y la Reconciliación, que fue el lugar donde fueron encontrados los cuerpos de nuestros colegas. Uchurajay fue la mayor masacre colectiva contra periodistas en el mundo y hasta hoy han pasado 41 años y no tenemos justicia en el caso Uchurajay, ¿no? El caso está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace más de una década y debo decirte con indignación además que la última información que tuvimos del Estado peruano frente a este caso fue que a través de la Procuraduría había solicitado el archivamiento del caso aduciendo que los familiares no tenían interés en el mismo. Y te lo digo, Nicolás, indignación absoluta porque los familiares son quienes año a año no solo acompañan actos de memoria como estos, sino que están batallando porque en este caso se conozca la verdad finalmente y se haga justicia, ¿no? Varios de estos familiares han fallecido ya, la señora Gloria Treves, Irma Reto, madre de Willy Reto, y se han ido sin ver justicia, así que estamos aquí para recordarle al Estado que los periodistas no hemos olvidado lo que sucedió en Uchurajay. Yo recuerdo que se creó, para la gente más joven que no lo sabe, una comisión famosa, la Comisión Uchurajay, de la cual era parte, presidía el escritor en ese entonces Mario Vargas Llosa. Me llamó la atención a mí, en las conclusiones decía que tenían 3 tipos de convicciones, absolutas, relativas y dudosas. Es decir, decía, tenemos la convicción absoluta, la convicción relativa y la convicción dudosa. Pero lo cierto es, ¿qué pasó ahí, Zuliana? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la verdad de lo que ocurrió en Uchurajay 41 años después? Para nosotros lo que está claro, Nicolás, es que lo que sucedió en Uchurajay fue una emboscada, ¿no? El haber querido atribuirle a una barbarie la responsabilidad a los campesinos, tal cual en su momento indicaba el infame informe de la Comisión Vargas Llosa, es insostenible. Durante el proceso judicial mismo que se llevó de manera dilatada en el país, los abogados de los familiares de los mártires de Uchurajay han demostrado que en esa época tú no podías movilizarte en Ayacucho. Estamos hablando de Ayacucho en el año 1983. Tú no podías movilizarte sin una autorización. Los periodistas pasaron, y esto lo recordaba Eudocia Reynoso, viuda de Félix Gavilán, pasaron 3 controles, un día como hoy, un 26 de enero, cuando a primeras horas de la mañana salieron rumbo a Huaychao. Ellos pasaron 3 controles, ¿no? Entonces era imposible que no los tengan rastreados, que no sepan a dónde se dirigían. Entonces la familia con absoluta propiedad te habla de una emboscada hecha a los periodistas, que el Estado en su momento haya querido decir, incluso hipótesis que han sido lacerantes para la familia. Tú recordarás que durante muchos años se utilizó este famoso argumento de que los periodistas llevaban un trapo rojo y los confundieron con senderistas, lo que ha quedado totalmente desvirtuado, ¿no? La propia viuda de Félix Gavilán ha indicado que el trapo que llevaba era un trapo blanco justamente por la
por el contexto y la época que se vivía. El decir de que fue un error, un choque cultural porque no entendían el quechua, también es mentira, porque tanto el guía Juan Argumedo como Octavio Infante hablaban excelentemente quechua, entonces no podía haber un problema de comprensión. Y quizás la pista más reveladora sean las fotografías que en su momento se ubicaron de Willy Reto, quien en el momento en el que estuvo de cara a la muerte, nunca perdió esa valentía para seguir disparando su cámara fotográfica, ¿no? Y esas fotografías revelaron quiénes estuvieron en el lugar de los hechos. Era bastante extraño ver campesinos con reloj o con un calzado que no era propio del entorno. Así que para nosotros queda claro que el Estado nunca ha querido garantizar acceso a la justicia porque nunca ha querido asumir su responsabilidad. Desde la Asociación Nacional de Periodistas les hemos demandado que se allanen en el caso Uchurajay, así como lo hicieron con el caso Pedro Wilca, que asuman que nunca pudieron garantizar acceso a la justicia en el Perú, pero que sobre todo se implementen, Nicolás, políticas públicas para que nunca más en el país se vuelva a producir un crimen contra un periodista, ¿no? Hoy muchos de los que cometieron el crimen 41 años después probablemente ya están muertos. Y empiezo por las responsabilidades políticas, ¿no? El propio presidente de la UNDE hoy no está con vida, o sea, muchos quizás ya estén muertos, pero la familia lo que quiere es que el Estado se allane para que reconozca que tuvo responsabilidad en este crimen. Claro, además no hay que olvidar lo que ocurrió en diciembre del año 82, por decisión del gobierno, el gobierno entonces, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry se entregó el control de 8 provincias de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac a las Fuerzas Armadas, que fueron enviadas a una guerra contra Sendero Luminoso, que era un enemigo al que no conocían, un enemigo invisible, sin ninguna estrategia, sin ningún trabajo que pudiera considerarse mínimamente serio de inteligencia, y lo que produjo fue horrores, ¿no? Horrores. Y en ese contexto, por eso yo recuerdo ese momento, o sea, era tan importante la presencia de periodistas para saber qué estaba pasando, ¿no? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo ahí por las noticias horribles que llegaban, ¿no? Y no solo el caso Uchurajay, sin duda en ese contexto también fueron asesinados Hugo Bustíos. Recordemos que hace muy poco estuvimos siguiendo el proceso judicial que finalmente logró sentenciar al señor Daniel Urresti demostrando responsabilidad en el crimen. En ese contexto, cuando la Infantería de Marina tenía como suyo el Estadio Municipal de Guanta, desapareció Jaime Ayala, ¿no? O sea, de hecho, el periodismo y especialmente el periodismo ayacuchano, por el contexto que se vivía aquí, fue una de las principales víctimas, como lo es y como lo son esos contextos. Lo primero que se pretende acallar es la verdad, y el trabajo del periodismo ahí es fundamental y lamentablemente lo vuelve en un blanco deliberado. Y esas son las consecuencias que como sector hemos tenido en ese periodo entre el 80 y el 2000, que nosotros hemos llegado a contabilizar más de 60 crímenes contra periodistas, ¿no? De los cuales probablemente solo uno de esos 60 esté a punto de tener justicia plena, si es que la Corte Suprema confirma la sentencia contra el señor Urresti. Zuleana, te agradezco mucho por habernos atendido esta mañana. Un abrazo. Zuleana Lainez. Un abrazo, Nicolás. Estamos partiendo ya a Uchurajay también. Un abrazo. Un abrazo. Zuleana Lainez, de la Asociación Nacional de Periodistas, ha estado con nosotros.